El tango es una danza de improvisación, pero primero tenemos que conocer a fondo una estructura. Por eso aquí te comparto 10 detalles para hacer el paso básico correctamente. Rol conductor. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero compartir una información que me parece fundamental para que realicemos el paso básico como corresponde. Yo sé que muchos podrán opinar que aprender el paso básico puede limitar a quien aprende, pero como alguna vez te mencioné, aprender esta estructura te ayuda a comprender cómo debiera realizarse una secuencia, a comprender las partes de cada movimiento y sobre todo a comprender cómo mover el cuerpo para que la persona que abraces te interprete sin equivocaciones. Pero antes de continuar, como suelo decirte, si quisieras saltearte esta introducción e ir directamente a los ejercicios, hacé clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Y si los subtítulos no te permitirán ver los pies con claridad, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o la doble C de tu teléfono móvil ubicada en la esquina superior derecha. Y el tema es que el paso básico es una secuencia de 8 pasos y 8 posiciones que la pareja realiza simultáneamente en tiempo y espacio de manera sincronizada. Y cuando digo posiciones, me refiero específicamente a cómo colocamos el peso del cuerpo en cada pie y específicamente en el rol conductor, cómo colocamos el torso para que la persona que nos sigue ejecute el movimiento sin inconvenientes, tal cual como lo esperamos. Por supuesto, si quisieras compartirme alguna información al respecto, déjamela en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. De modo que hoy veremos la secuencia paso a paso para que la practiques y observes con detenimiento sus detalles. ¿Todo claro? Ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas verlo con comodidad y empecemos ya. En esta oportunidad me voy a ubicar de espaldas para que puedas seguirme con mayor facilidad. De todos modos, como ya sabés, vamos a ver la imagen desde diferentes ángulos. Comencemos. En primer lugar, ubiquémonos preferentemente con los pies juntos. Inhalemos, exhalemos y mantengamos el pecho arriba y en posición de abrazo. Arqueemos el torso hacia la izquierda y desplacémonos hacia el costado. Arqueemos el torso hacia la derecha y paso al costado. Precalentemos el cuerpo mientras lo convertimos en un péndulo. Intentemos en este simple movimiento tocarnos los pies o al menos los talones. Continuemos este movimiento hasta sentir que dominamos el cuerpo y no que el cuerpo nos domina. Deslicemos los pies sobre el piso y evitemos arrastrarlos. Como suele decirse, acariciemos el piso con los pies. Teniendo el control del movimiento, arqueemos el torso para anunciar el paso al costado. Vayamos de la posición 1 a la posición 2, es decir, pasemos el peso del pie derecho al pie izquierdo. Nuevamente, posición 1 a posición 2 y torso rotado hacia nuestro imaginario seguidor. Pies o talones juntos y torso levemente rotado hacia la derecha, de modo que el torso mire el torso de quien abrazamos. Una vez más, arqueo de torso y rotación de torso en contraposición.
Practiquemos este movimiento unos instantes. Avancemos ahora hacia la parte caminada, las posiciones 3 y 4. Observemos cómo ubicamos los pies, para lo cual vamos a repasar el movimiento desde el comienzo. Notemos que en la posición 3, el pie derecho se encuentra levemente rotado hacia la derecha como el torso, apuntando hacia el seguidor. Repitamos una vez más el movimiento completo hasta la posición 3 y de allí avancemos hasta la posición 4. Repasemos nuevamente todo el recorrido cuidando de pasar por la posición de pies juntos y no levantar los pies del piso. Posición 1, posición 2, torso rotado y pie derecho rotado hacia la derecha, posición 3 con pie rotado hacia la derecha y posición 4. En esta última posición, el pie izquierdo habrá de enfrentarse al pie del seguidor, mientras el torso habrá de mirar el hombro izquierdo del seguidor. Repasemos la secuencia ahora hasta agregar la posición 5 o de cruce del seguidor. Posición 1, 2 o paso al costado, 3 con pie derecho y torso rotados a la derecha, 4 con pie derecho y torso rotado hacia el hombro izquierdo del seguidor y posición 5 con pies juntos y torso en dirección hacia el hombro derecho del seguidor. Volvamos a ver la secuencia desde el principio, pero esta vez enfocándonos en la rotación del torso hacia la posición 5. Rotación de torso hacia la derecha y rotación de torso hacia la izquierda. Notemos que en posición 4 el torso mira el hombro izquierdo del seguidor y en la posición 5 el hombro derecho. Practiquemos con música y agreguemos los pasos 6, 7 y 8, conocidos como cierre o resolución del paso básico. Volvamos a la posición 5 y revisemos las posiciones. Pie izquierdo adelante, paso al costado y juntemos los pies. Volvamos al 5, pies juntos con peso sobre el pie derecho. Y revisemos las posiciones. Pie izquierdo adelante, paso al costado y juntamos los pies. Repasémoslo nuevamente. Desde la posición 5, pies juntos con peso sobre el pie derecho, avanza el torso y luego el pie izquierdo. Arqueo de torso y paso al costado hasta juntar los pies. Ahora sí, teniendo toda la secuencia, repitamos el paso básico por completo en diferentes ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como pudiste ver, el paso básico está lleno de secretos y a medida que vamos repitiéndolo, cada vez le encontramos más riquezas, como por ejemplo los cambios de dinámica o el desafío de hacerlo al revés, es decir,
desde la posición 8 hasta la primera posición. Y te agrego un dato más, pero antes, si quisieras aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. El tango es un rompecabezas en el que la pieza más pequeña tiene la misma importancia que la más grande. Si en el centro faltara la pieza pequeña, el cuadro quedaría incompleto. Así que en ese sentido, para que el paso básico se estudie a conciencia, realízalo cuadro a cuadro, de modo que afirmes las posiciones, te sientas seguro sobre tus piernas y sobre el modo en que muevas tu torso. Y una vez que controles perfectamente tu equilibrio y movimiento, intenta que todo eso se realice con la mayor suavidad posible y el modo más imperceptible, de manera que solo lo interprete la persona que abraces y no que demuestres a los demás que aprendiste el arte. Precisamente porque el arte en la danza de tango, como en cualquier otra actividad, consiste en parecer que alcanzar la belleza no requirió de esfuerzo. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.